La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presenta su programa Pastor Presbiteriano. Programa que busca proveer enseñanza y consuelo espiritual desde la palabra de Dios, sumergiéndonos en sus verdades e iluminando nuestro diario caminar. El pastor presbiteriano explorará cómo podemos aplicar estos principios a los desafíos de nuestra vida con mirada contingente y cercanía pastoral y con oración por sus necesidades. Bienvenidos a Pastor Presbiteriano. Es la oración del Padre Nuestro, una oración que debemos memorizar y recitársela a Dios como un amuleto de protección. Soy Cristian Gangas y hoy en Pastor Presbiteriano iniciaremos una serie de episodios relacionados con explicar y entender la oración del Señor, también conocida como el Padre Nuestro. Estamos con nuestra invitada, nuestra hermana Karen Bichón, fonoaudióloga de la Universidad Austral, que nos acompaña nuevamente para hablar de este interesante tema. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, semana intensa y qué mejor tema que el Padre Nuestro, una oración que muchos la hemos escuchado, muchos la hemos recitado en la iglesia y que ha significado quizás para muchos un encuentro con Dios, pero realmente sabemos lo que estamos diciendo, entendemos lo que estamos diciendo, ¿por qué es para algunas iglesias tan importante esta oración? Sí, justamente vamos a explorar esas profundidades para entender el Padre Nuestro y bueno, y también para conversarlo, pero desde la perspectiva de la Biblia, ¿no? De lo que dice Dios en el fondo al respecto. No olviden participar, queridos auditores, a través de nuestras redes sociales en este programa en vivo. Pueden encontrarnos, vernos en Facebook, la transmisión en vivo, la Iglesia Presbiteriana de Chiloé lo está compartiendo, también la Radio Esperanza, Presbiteriana Chiloé en Instagram, y bueno, ahí pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, peticiones de oración. Y para introducir este tema, bueno, vamos a partir con una alabanza, ¿te parece? Perfecto. Vamos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no pide
descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y para los que se están integrando a nuestro programa, Pastor Presbiteriano, hoy estamos hablando y abordando el tema del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y comenzaremos una serie de episodios para ir desglosándolo, viéndolo y sabiendo qué significa esta hermosa oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo allí en los Evangelios. Pero ¿es la oración del Padre Nuestro una especie de amuleto de protección, Karen? ¿Se debe repetir a modo de penitencia? Yo lo sé. Claro. Si pequé, tengo que decirla 30 veces para que Dios me perdone. No, eso no llegué a tanto. No llegaste tanto ya. No profundicé tanto en esos conocimientos. Okay. Pero sí, o sea, lo que pasa es que ocurre muchas veces que se oculta realmente el mensaje detrás de una serie de ritos.
y que tienes que hacer estos ritos para conseguir estas cosas. Entonces, si no cumples con los ritos, no puedes llegar a Dios, no te puedes acercar a Dios y Dios no te va a escuchar. Claro. Y eso da pie, volvemos a lo mismo, para que te puedan manipular. Porque ¿Nunca te ponen te condiciones. hicieron decirla como penitencia? No, ¿No? no llegué al confesionario, no me dio para tanto. Ok. Sí, pero bien. ese es el tema. Porque si yo te digo, mira, si tú haces esto y tienes que pagar de esta manera, Ujú. yo te muestro esta oración porque soy generoso. Entonces te digo como Jesús nos enseñó a orar, porque así Claro. parece que parte, recuerdo, dentro de la liturgia. Jesús nos enseñó a orar así y a oremos así. Ujú. Pero realmente es así como debemos orar. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Y también se repite mucho de repente cuando uno tiene miedo, ¿no? Claro, En situaciones de crisis. Es lo que muchas personas, tal vez que nos están escuchando, recuerdan y tal vez se sienten protegidas, ¿no? Una especie de... claro, porque tú sientes, o sea, al momento, bueno, lo vamos a analizar parte por parte, pero cuando tú partes con el Padre Nuestro, Ujú. que estás en los cielos, ya sientes que esta oración es una oración bastante poderosa. Ahora el tema es cómo la usas, Claro, claro. porque es la oración que te enseñó Cristo, entonces tiene, obviamente, esa carga. Ujú. Pero realmente es como dices tú, este amuleto de que si tengo miedo tengo que orar así. Ujú. ¿Y qué pasa si se me olvida una parte? Dios no me protege. Bueno, esa está buena esa pregunta. Eh, Vamos a ir, yo creo que desglosándolo, ¿no? Y viéndolo a medida que avanzamos ahora en nuestro tema. Y bueno, partir con el hecho de que la oración del Padre Nuestro es una oración. Entonces, primero, antes de repetirla, memorizarla, recitarla, nosotros tenemos que igual entender un poquito, a la luz de la Biblia, qué es la oración, ¿no? Claro. ¿Qué es este acto que los cristianos hacemos eh, cuando nos acercamos al Señor? Entonces tendríamos que partir definiéndola. Y acá yo tengo una definición bien buena, que me gusta mucho, creo que abarca buenos elementos bíblicos de ella, que es ¿qué es la oración? En la pregunta, y la respuesta es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas que están de acuerdo con su voluntad, muy importante esa parte, lo dice en el nombre de Cristo, que incluyen confesar nuestros pecados, pero también reconocer agradecidamente las misericordias de Dios. Bueno, esa es una definición bastante amplia, sencilla, que creo que valdría la pena ir viendo algunos elementos de esta definición a la luz de la Biblia para ir conversando primero, antes de entrar en el Padre Nuestro lleno, ver la oración en sí y saber qué es la oración. Bueno, la definición parte diciendo que es la expresión de un deseo sincero, de necesidad, un sentimiento de me falta algo. Y acá tenía un versículo anotado, está en el Salmo 62:8, que dice, derramad delante de Dios vuestro corazón. Lo dice Dios en nuestro refugio. Entonces, presupone la oración que tenemos deseos, digamos que necesitan ser satisfechos, tenemos necesidades y por eso nos acercamos a Dios. Claro, por eso es tan importante que la oración sea personal. Porque cuando tú recitas una oración de memoria, dejas de ser personal, deja de ser tuya. Entonces, claro, puedes sentir que algo te está conectando, pero es como cuando tienes malo el wifi. Como conecta y reconecta, y estás esperando, sí. entonces sientes eso. Entonces es súper importante ver que la oración es personal y por qué Cristo nos enseñó a orar. Claro, muy importante es eso. Pero la oración no es simplemente un petitorio, ¿no? Claro. De como que tengo deseos y ver a Dios como un aladino de la lámpara que en el fondo es mi servidor y tiene que venir a cumplir lo que yo le pido
y después se vuelve a meter a la lámpara, ¿no? Como un amuleto, se trata a Dios básicamente como un esclavo de nuestros deseos. Y Yo, pueden ser deseos, tiran para todos lados. sí, justo estaba conversando de eso con una amiga, sobre cómo no, debido a esta constante repetición, no comprendes bien cuál era el objetivo real o cuál es el objetivo de la oración, que es la parte importante de la oración. Entonces, si yo me rezo un Padre Nuestro y no sé cuántas veces, pero y Dios no está haciendo lo que yo le digo, po. Claro. Entonces, oye, si te recé Hay que 10 decirla Padres 50 Nuestros, veces más. claro, 50 más para que... ¿Y qué pasa si no hay respuesta según lo que yo creo o mis deseos? Claro. ¿Eso significa que Dios no está conmigo? Claro, muy buena pregunta. Y por eso es importante definir primero qué es la oración. Dios es un ser personal, ¿cierto? No es un ente flotando, no es el universo impersonal, no. Dios es un ser personal, ¿cierto? Un Dios en tres personas. Y el objetivo principal de la oración es relacionarnos con Él. Básicamente es como conversar, es sentir una conexión viva con Él. Y, por ejemplo, yo como padre, yo tengo niños pequeños y yo sé sus necesidades. Sé que necesitan comida, leche, baño y un montón de cosas. Pero aunque yo sé sus necesidades, yo me complazco cuando mi hijo me pide o me llama. Me dice, papá, tal cosa, a pesar de que yo sé lo que necesita. Porque yo como papá disfruto la interacción con mi hijo. Y un poco es así con Dios. Él desea relacionarse con nosotros. Y a pesar de que Él ya sabe nuestras necesidades. Porque uno podría pensar así, Dios es omnisciente, sabe todo. Entonces, ¿para qué yo le voy a pedir? Pues si Él ya sabe. Pero Dios desea relacionarse con nosotros, como el padre se relaciona con un hijo, y desea tener esa interacción, aunque tal vez las peticiones del niño no sean la grande elocuencia, de repente solo que apunte o algo así, uno ya se siente como satisfecho, Es ¿no? que a mí eso me toca, porque yo trabajo con guaguas, con niños muy pequeños. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando a cierta edad el niño, claro, a cierta edad o a tantos meses, tú no obtienes la comunicación que quieres con ellos. Cuando tú dices, oye, al año, no, al año, 2 años, no tiene las 50 palabras, etcétera, oye, tiene que ir al terapeuta. ¿Por qué? Porque necesitamos esa comunicación, esa intención de Claro, comunicación. claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay niños que no se pueden comunicar, ¿qué hacemos? Entregamos láminas, hacemos señas y también enseñamos el gracias. Gracias, sí. Entonces, claro, tú puedes pedir, pero también tienes que aprender a dar gracias y hacer el por favor. Claro. De hecho, ese es un elemento también de la definición de la oración que involucra el agradecimiento. Y el agradecimiento es como, mientras yo inhalo oración, exhalo agradecimiento. Porque también es parte de nuestra relación con Dios, agradecerle por su misericordia. Y como dijimos, la oración es relacionarnos con Dios. Entonces, claro, repetir algo como muletilla, usarlo como... Es casi como, en el siguiente ejemplo, yo tengo, digamos, una pareja y estoy todo el día comunicándome con ella a través de las mismas palabras repetidas. Digamos, eso no dura ni una semana esa cuestión, porque uno siempre tiene que hablar del corazón, tiene que expresar realmente lo que siente. Entonces, si uno tiene cosas repetidas, memorizadas y las recita, casi es como relacionarse con Dios de esa forma, ¿no? Como si una persona se relacionara con su esposa o con su esposo, como repitiéndole frases todo el tiempo. O sea, no funciona en una relación interpersonal. Claro, lo que pasa es que si nadie te lo explica y te dicen, mira, Claro. ¿sabes qué? Para eso estamos acá, ¿no? Claro, la relación con tu esposo o tu esposa de esta manera. Y todos los días tienes que decirle la misma frase en las mañanas. De hecho, está muy de moda que te den como unos tips de relaciones, tips de crianza. Claro. Haga esto a tal hora, después esto y esto no falla. Y te dan como todos los tips. Y en realidad cada relación es única. Ujú. Así como cada niño es único,
la comunicación con los padres también es única, y obviamente la comunicación con Dios también es única. Sí. Y debemos cultivar esa relación, y eso es lo que es la oración, es cultivar esa relación y ver la oración como eso, como el medio de relacionarme con Él. Porque precisamente cuando Jesús enseñó a orar, también enseñó cómo no orar. Y cuando Él habló para enseñarnos cómo no orar, estaban los religiosos de la época, que eran los expertos en la oración, ¿no? Pero Jesús dijo que ellos no oraban para relacionarse con Dios. Ellos oraban, por ejemplo, se ponían, bueno, en ese tiempo, ¿no?, en las plazas públicas y oraban en voz alta, así, con frases grandilocuentes. Y era para ser visto de los demás, para llamar la atención sobre sí mismo de, oye, este tipo sí sabe orar, ¿ah? No como uno que es sencillito nomás. Entonces Jesús dice, no, cuando tú ores, no hagas como los hipócritas, que oran para ser vistos de los hombres, sino entra a tu aposento, entra a tu piecita ahí, en lo secreto, dice Jesús, en lo secreto. Porque es eso, tú te comunicas, es como cuando quieres pasar un tiempo solo con tu pareja y quieres ir a cenar juntos y nada que ver que vayas con tu mamá, po. Claro. Nada que ver que vayas con un amigo po, a tocar el violín. No, pues quería estar solo, en secreto con ella, con él, para conversar, para conocerse más, para relacionarse y todo eso. Entonces, con lo que hablábamos de la muletilla, de la memorización repetida, en contraste con lo que acabamos de decir, eso va a generar a la larga tal vez un sentido de obligación, de costumbre, ¿no? Hasta incluso puede ser de gente que recurre constantemente a los servicios religiosos de aburrimiento, oye, otra vez el Padre Nuestro, y bueno, se repite, y se enfría igual, obviamente. Sí, y lo otro que también, como te la aprendes de memoria, o a veces quizás, o la mitad por lo menos, ya te sientes parte del grupo, porque el grupo Claro. ya se la sabe, entonces tú ya la repites. Ujú. Fija, entonces, pero en realidad, ¿qué estás repitiendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, Ese es el problema. exacto. Entonces la oración, bueno, hemos establecido que es un relacionamiento con Dios. Es muy importante, obviamente, al momento de orar. Creo que este fue uno de los mayores consejos que leí de un pastor muy antiguo. Y el que más me ha ayudado a orar sinceramente es que lo primero para orar es, ponerte como, o al menos tomar la conciencia de que estás delante de Dios. Y entonces uno puede ser un poco más, digamos, sincero. Somos gente necesitada y por eso oramos. Somos gente débil y por eso oramos. Y porque Dios puede llenar todo lo que necesitamos, ¿cierto? Ahora bien, nuestros deseos que expresamos en oración, nuestras peticiones, deben estar conforme a su voluntad. Y eso es lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Estoy citando a Juan. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y lo mismo dice Santiago. Piden, le dice a la iglesia, ustedes están pidiendo, pero no reciben. Dios no está contestando sus oraciones porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Y Dios, en el fondo, no escucha o no atiende oraciones que no están conforme a su voluntad. Y ahora la gran pregunta es, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? No, es súper complejo, porque imagínate si tienes un familiar enfermo y tú oras para que Dios te mejore tu familiar, no sé, pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Por favor, cúralo, si es tu voluntad. Muy importante esa frase. Es difícil. Es difícil, claro. Uno Porque tiene un deseo. claro, ¿cómo tú vas a decir, oye, y si la voluntad de Dios no es que se sane? Y tú, estamos hablando del Dios misericordioso, del Dios bondadoso, entonces Él debería darme todo lo que yo quiero y obviamente la salud de mis familiares. Entonces, ese es el problema. O en realidad la solución. Porque cuando tú dejas las cosas en manos de Dios y le pides para que se haga su voluntad, ya no está ese peso en tus hombros.
Claro. De que tenías que haber orado más, de que tenías que haber pedido más, de que quizás De que te te faltó faltaron la 40, fe. claro, 40 padres. Si hubiese rezado un poco más, te fijas, no, es su voluntad. El otro día estaba reflexionando también ese tema. Generalmente, cuando hay enfermedades muy graves y llegan al punto terminal, cuando ya se dieron la vuelta por todos estos curanderos, pasando por los médicos curanderos y todo, ya cuando la persona Claro. está muy, muy mal, recién ahí la gente dice, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiesen dicho desde el principio? No sé. Pero normalmente dicen, si es tu voluntad que se vaya. Claro. Cuando ya lo arrebataron, ya declararon, ya Cuando ya se pasaron decretaron, por digamos. las velitas, los saumerios, o sea, ya hiciste tú. Y de repente hay, bueno, algunos hermanos sinceros que de repente como que dicen como que te profetizan, ¿no? Que te vas a sanar, te vas y cuando no pasa, pues ahí la cuestión como que igual como que queda mal, porque fue ese profeta que dijo eso y no se cumplió. Habría que lapidarlo según la ley de Moisés. Pues. Pero ya no se puede, y eso ya vino Cristo y toda la historia, entonces. Sí, no, eso es cierto. No, pero a lo que voy es lo que tú estás diciendo, que en el fondo tenemos que confiar en la soberanía de Dios, pero también tenemos una guía cierta de la voluntad de Dios en su palabra. O sea, la Escritura nos llama a orar por las necesidades de otros, nos llama a pedirle a Dios porque Él es misericordioso y debemos pedirle con fe si tenemos necesidades y Él nos va a escuchar, pero también tenemos que entender que la sanidad del cuerpo, o sea, no es todo, o sea, Dios puede ser muy misericordioso al hacer o cumplir una petición así, pero su gran amor y misericordia se demostró en el Evangelio. Entonces, yo he escuchado muchos testimonios e incluso también he leído de personas cristianas que llegaron a una edad y muy mal físicamente, pero ellos entendían que el hecho de que Dios no los sanara, seguramente oraron por eso, y ciertamente oraron por eso. Y en el mismo caso de Nick Fu, ¿cómo se llama el apellido? Vujicic, algo así. Vujicic. Vujicic. Sí. Él tiene varios shorts, yo he visto videos de él, da como prédica o no sé si son conferencias, pero él dice que él sin brazos sin piernas, ¿cierto? Que le pedía a Dios, sin brazos sin piernas, sí. le pedía a Dios cuando era niño que le diera 2 brazos y 2 piernas. Sí. Y que se quería y después se quería matar porque sentía que Dios no lo escuchaba. Uh-huh. Porque todo lo que él en el fondo y como niño uno igual lo entiende obviamente en su discapacidad, en su corazón tierno. Él quería que le crecieran esos 2 brazos. Y sin duda Dios puede hacer eso si Dios es todopoderoso. Pero Dios no se lo concedió, po. Pero hasta que él comprendió que Dios había hecho algo mucho mejor que darle 2 brazos y 2 piernas, po. Él había mandado a su hijo a morir por él, por sus pecados, por sus dudas. Y no solo eso, sino que le dio un propósito, le dio identidad, satisfizo la sed de su corazón. Y un montón de cosas que vienen al encontrarse uno con Cristo. Y él ahí entendió, bueno, yo lo he visto, pues, y él dice, yo no necesitaba 2 brazos y 2 piernas, yo lo que necesitaba era encontrarme con Jesucristo. Sí, lo que tienes que pensar es que las enfermedades siempre nos vamos a enfermar. Sí. En la naturaleza del hombre está la enfermedad. Exacto. Y está la muerte, porque al final fue decisión de nosotros también. Uh-huh. Entonces, puede que te cure hoy, pero te vas a volver a enfermar. Exacto. Lázaro, el que resucitó, ¿te acordás? Se murió. Juan 11 lo resucitó, pero después volvió a morir, obviamente. Entonces, es que muchas veces se centra mucho en eso. No está mal, yo no digo que esté mal pedirlo, orar a Dios por su misericordia. De hecho, es bueno porque si pasa, reconocemos la bondad de Dios, pero nunca debemos olvidar que la enfermedad y la muerte son parte de esta vida, son parte de las miserias de esta vida y en algún punto la vamos a tener que atravesar. Claro, entonces lo que Jesús nos ofrece, lo que Cristo ofrece, es eterno, no es permanente. Entonces esa es la diferencia. Y es súper difícil entenderlo. Y yo me pongo en el lugar de todas las personas porque vivimos en un mundo material. Entonces queremos... y el dolor también. Claro, y no queremos ver a nuestros familiares sufrir, pero tenemos que comprender que en realidad el mensaje no era para este tiempo.
O sea, como para esta vida para solamente. claro, para esta vida Como solamente. que, claro, como Sí. que como que acá está todo, sino que tenemos que esperar, digamos, la redención de todo este mundo creado, ¿no? Ujú. Y también de nuestro cuerpo, eso es lo que dice también la Escritura, que la creación gime y espera la redención de nuestro cuerpo en un mundo que después no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber toda esa miseria. Entonces enfrentarlo con esa fe, ¿no? Con esa fe de que Dios es soberano y de que Él nos da las cosas conforme a su voluntad. Bueno, avanzando en nuestro ya integrándonos un poquito más al tema del Padre Nuestro, ¿por qué tú crees que es tan necesario, Karen, hablar de este tema del Padre Nuestro, de la oración? ¿Cómo a nuestros oyentes le afecta? Porque yo creo que muchos conocen el Padre Nuestro, lo han recitado muchas veces, Sin duda. lo han escuchado quizá en alguna ceremonia religiosa. Entonces, es importante que veamos la oración más allá del Padre Nuestro, Mm. ¿ya? Porque pasa, y me ha pasado, cuando dices, ya, una oración, Karen, y uno se pone todo nervioso y no sabe qué decir. Yo digo, oye, por qué no invocas el Padre Nuestro? Te saldría fantástico, ¿te fijas? No lo Y había cómo, pensado. cómo no sabemos orar. Mm. O sea, tanto tiempo escuchando un modelo de oración, pero no sabemos orar. Y creemos que tenemos que orar de cierta manera y decir ciertas palabras, porque por lo mismo que dices tú, escuchas bastantes personas de repente con un micrófono, parlante y orando, y tú dices, así tengo que orar. ¿te fijas? Claro. Con Entonces, esa frase grandilocuente. claro, y me falta el cajón y pararme encima, y Sí. te fijas, entonces uno siente que no tiene esa capacidad Mm. para orar. Mm. Y toda la vida muchas personas quizás han recitado el Padre Nuestro. Mm. Entonces, esa oración modelo, nunca hicimos el link, la conexión, de decir, ¿sabes qué? Oye, es un modelo de oración. Mm. Porque en realidad nadie nos dijo, no sabíamos. Entonces es súper importante que muchos que no sepan, poderles dar esa oportunidad de la que yo tuve. De hecho, eso fue una de las cosas por la que me gustó la iglesia, porque en una de las... La iglesia presbiteriana. Sí, pues la iglesia presbiteriana. Ya nos ponemos la camiseta. Sí, fue porque dentro de la ceremonia se estudia mucho y tú empezaste a analizar el Padre Nuestro. Y hay una parte que vamos a llegar quizás en otro capítulo que me pegó duro y yo dije, no puedo rezar esto. Ah. Y dije, wow. Y ahí dije, lo que yo estaba diciendo. ¿Lo entendiste? Y yo lo hacía. Es que más que entenderlo, lo sentí. Wow. Y yo dije, esta es la iglesia en la que tengo que estar. Sí, fue por una de esas, creo que fue una de las primeras veces que fui. Ya. Sí, no te lo dije, ahora te lo digo. Revelaciones. Tan, tan. Bueno, como tú dijiste, claro, el Padre Nuestro es un modelo, ¿no? Es algo que Dios nos dio como una dirección. Pero no solamente nosotros encontramos el modelo del Padre Nuestro, que ciertamente es uno muy especial y amado, sino que Dios también, toda la palabra de Dios, Él nos da modelos y direccionamientos para saber cómo dirigirnos a Él. Y pienso especialmente en los salmos, pienso también en las oraciones que Pablo hacía, que él escribe en las epístolas, dice que oraba, digamos, por los hermanos, por cada uno de ellos. Pablo oró por la sabiduría, oró para que el evangelio se extendiera. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué Pablo no está recitando el Padre Nuestro cuando ora? ¿Por qué no lo está diciendo de memoria? ¿Por qué no lo escribió? Y es precisamente por eso, porque Pablo entendía que la oración que el Señor enseñó es un modelo para orar. Que no hay que necesariamente repetirla al pie de la letra para orar. También recuerdo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia dice que se juntó a orar. Y
Y claro, y no dice que empezaba a rezar el Padre Nuestro, po. No, po. No Dice sale. que hacían intercesión por Pedro para que Dios tuviera misericordia y lo librara porque ya había muerto este otro apóstol llamado Santiago. Y Dios contestó esas oraciones y Pedro fue liberado por un ángel. Entonces, ¿por qué la iglesia no recitó el Padre Nuestro simplemente y empezó a orar de otra forma? Y es porque toda la Biblia es nuestro modelo para orar. Toda la Biblia nos dice cómo debemos dirigirnos a Dios, porque orar no es algo mecánico, sino que orar es algo orgánico, es algo vivo, es como dijimos en un principio, es esta relación personal, íntima, secreta con el Señor. Claro, como decías tú, no sean como los fariseos. Claro, porque los fariseos tenían algo muy peculiar, po. ¿Te recuerdas qué era o no? ¿No? ¿Qué hacían los fariseos? No recuerdo. Ellos repetían. Ah, sí, sí. Bueno, entre otras cosas, sí. Bueno, los gentiles también lo hacían. De repetir oraciones, repetir mucho las mismas palabras. Tal vez esto suena muy conocido, ¿no? En algunos contextos. Repetir una y otra vez. Una y la misma, ¿no? Claro. Cuando Jesús enseña a orar, dice, y orando no se hizo vanas repeticiones. Esto está en Mateo 6, versículo 7. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa letanía y cantante. De hecho, muchas veces pasa en liturgias que mucha gente se sale precisamente por eso. Porque hay una letanía, mucha gente se queda dormida. Eso pasa. Sí. En lugar de eso, en lugar de repetir, ¿cierto? Y recitar sin entenderlo, por ejemplo, podríamos usar el Padre Nuestro y alguna petición del Padre Nuestro como un título de nuestra oración y en el fondo irla como desarrollando, que funcione así como un directorio, ¿no? Como un marco. Como que te va dirigiendo, como un marco, exacto. Sí. Por ejemplo, podríamos decir algo así como el pan nuestro de cada día danoslo hoy, que es una de las peticiones más adelante, y continuar diciendo, Señor, suple nuestras necesidades, te pido por mi trabajo, te pido por mi familia, tú conoces todo de nosotros, yo dependo enteramente de ti, sé que no me desampararás, sé que estás conmigo. Entonces, el Padre Nuestro no está hecho para repetirlo como un amuleto y recitarlo sin sentido. De hecho, eso es precisamente como Jesús nos dijo que no había que orar. No hacer esas repeticiones, sino que sea un modelo, un ejemplo de sencillez como la confianza de un niño. Y tú trabajas con hartos niños. Por eso tienes que usar tus propias palabras. O sea, es una oración modelo. O sea, por ejemplo, el pan nuestro del danos hoy. O sea, quizás para otras personas sea, por favor, ayúdame para que tenga comida en mi mesa. Uh-huh. Así. Sí. Y está perfecto. Sí, Entonces cada uno usa, hay personas que dicen, no sé, Padre nuestro que estás en los cielos, otra persona dice Dios, otros dicen, no sé, Jehová. Uh-huh. Entonces, la oración es una oración modelo, una pauta, que puede tener algunos pasos, pero en realidad tú la tienes que adaptar a lo que tú sientas Claro, y con exacto. tus palabras, o sea, es tu relación. Uh-huh. Sí, exactamente. Justo eso es lo que significa. Es interesante que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, según Lucas 11 nos cuenta, dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió que le enseñara a orar. Le dijo, Señor, enséñame a orar. Y yo me imagino cuán poderoso debe haber sido para los discípulos de Cristo verlo orar, o ver cómo él oraba. Y revolucionar por completo su manera de orar, tal vez que tenían. Al punto de decirle, necesitamos orar como tú. Necesitamos hacer eso que tú estás haciendo. Lo necesitamos. Y no le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a echar fuera demonios. No, enséñanos a orar. O sea, cuán sorprendidos estuvieron de la relación íntima, poderosa que tenía Jesús con el Padre. Decirle, enséñanos a orar. Es como, dame la clave de Wi-Fi. Claro. ¿Cómo haces ¿Cómo eso? lo haces tú para conectarte? ¿Cómo lo haces? Claro, y ahí le enseña el Padre Nuestro.
Pero claro, tal vez alguien lo repite y dice, realmente estoy orando como Jesús oraba. Es que no creo que lo cuestionen. Ujú. Sinceramente no creo que haya cuestionamiento. Porque es tan mecánico, tú ya te sabes los pasos, incluso sabes en qué parte de la liturgia va, entonces sabes cuánto te falta para que termine la misa. Entonces, claro, es como ya sabes hasta dónde va, ya, Padre Nuestro, y después no sé, ya no me acuerdo qué más viene, pero ya lo tienes como controlado. No creo que haya esa reflexión, no te da el tiempo, Mm. porque hay muchas otras cosas también que repetir. Sí. Claro, claro, claro. Entonces hay tantas cosas que repetir y tan rápido y todo pasa tan rápido que no hay reflexión. No creo, todo dudo. Qué buena esa, qué buena, me gustó, me hizo reír. Bueno, entonces ya hemos dicho que la oración, en síntesis, ¿no? La oración es relacionamiento personal con Dios. Debe ser sincero, debe ser del corazón. Y la oración del Padre Nuestro es una oración modelo, ejemplar, un directorio que el Señor nos enseñó para dirigirnos a Dios de una manera precisamente personal e íntima. Entonces ahora vamos a entrar en lo que resta del programa en la explicación de la primera parte del Padre Nuestro, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y partir por que el Señor nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre. Padre. De hecho, eso era algo súper nuevo en la época. Como que nadie le decía a Dios Padre. Todo era claro. Pero no en una relación tan íntima, tan personal, al punto de decirle Padre. ¿Y dónde nace esta relación de padre? Buena pregunta. Bueno, con respecto a Jesús, en la eternidad, o sea, en realidad nunca tiene un origen porque Él siempre ha sido el Hijo eterno del Padre. Y Él siempre vio a Dios como su Padre. Pero también nos enseñó a nosotros a verlo así, como Padre. Entonces, ahí surge una pregunta muy interesante, que es si todos los seres humanos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Y alguien podría pensar, sí, pues si nos están enseñando a que dirigirnos a Él como Padre nuestro, entonces tal vez eso significa que todos somos hijos de Dios. ¿Seremos todos hijos de Dios? ¿Cuál era el requisito para ser hijo de Dios? Buena pregunta. La Biblia enseña que por naturaleza nosotros no somos hijos de Dios. Somos, bueno, es duro decirlo. Palabras, chan, chan. Fuertes palabras, pero no pertenecemos a su familia. Estamos en otra familia y el padre no es muy bueno. Estoy hablando, ¿cierto?, de Satanás. Él enseñó que Jesucristo mismo enseñó, le dijo de hecho a los fariseos algo muy fuerte para nosotros. Les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, y también hay que entender que el Padre Nuestro Él se lo estaba enseñando a sus discípulos que creían en Él y Claro. lo seguían. Y Juan 1:12 dice que Jesucristo vino al mundo, habitó entre nosotros, el Verbo se hizo carne, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Dios vino, se encarnó y Jesús estuvo con nosotros y dice que el mundo en general lo rechazó. O sea, en su época fue rechazado mayormente. Sin embargo, luego Juan 1:12 dice, más, o sea, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos llamar a Dios Padre? De acuerdo a esto. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando lo seguimos y lo Exacto. recibimos como Salvador. Exactamente. O sea, solo podríamos orar Padre nuestro o Padre si estamos unidos a Jesucristo. Si estamos en una relación personal con Jesús, si Él llegó a nuestras vidas y si Él, como tú bien dices, es nuestro Salvador, si yo entiendo lo que significa que Él sea mi Salvador
Y también mi Señor, ¿cierto? Mi Rey, Porque es Dios. porque es Dios, claro. Entonces, tal vez muchas personas que nos están escuchando piensan que todas las personas son hijos de Dios. O cuando tú dices, yo tengo una relación especial con Dios, pero Claro. no nombras a Cristo. Pero Cristo no está metido. Porque es fuerte. Sí. De hecho, yo estoy segura que muchas personas que estén escuchando les va a pegar muy duro el tema de Cristo, porque a ti te nombran a Cristo y se te revese. Algo pasa, Ujú. ¿ya? Quizás un condicionamiento aprendido, no sé, pero algo pasa. Entonces sabes que hay algo ahí Mm. de lo que te tienes que hacer cargo. Entonces, cuando dices, no, yo tengo una relación especial con Dios y no hay el nombre de Cristo, Jesús, en alguna parte tú sabes que esa relación no es real. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo peor de todo es que la gente no sabe eso. Mm. Hay mucha buena gente que sigue pensando que hay que rezar de tal manera, una relación especial solo con Dios, y tienen mucha fe en otras cosas que no son Jesús, Mm. porque se han encargado de ocultarnos a Cristo. Eso es cierto, ¿eh? Porque si tú te das cuenta que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo, Ujú. ¿qué hago yo para que no llegues a Él? Te lo Esconder al hijo. escondo entre medio de un montón de figuritas, un montón de estampitas y un montón de medallitas para que tú enfoques tu oración en esas medallitas, en esas estampitas y te oculto al Cristo. Claro. Porque en el momento que tú conoces al Cristo, eso se cae solo. Sí, es cierto eso. Entonces ese es el tema, la gente no lo sabe. Mm. No es de mala fe, no es que, en realidad tú no quieres conocer a Cristo, no. Mm. Es que te lo han ocultado. Mm. Y te lo han ocultado quizás toda la vida. Sí. Y Y también, también puede ser reemplazado por actitudes éticas y morales, como Dios te va a escuchar si te portas bien. claro, Pero Cristo no está metido. O sea, vístete de cierta forma, compórtate de cierta forma, y entonces Dios te va a escuchar. si eres bueno. Si eres bueno, si alcanza, digamos, el estándar que nosotros te imponemos. Y reemplazan, así como tú bien dijiste, es que se reemplaza a Cristo por la medallita, qué sé yo. También hay otras tristes realidades que se reemplaza a Cristo por una corbata, Claro, una falda, una falda, un pastor, un pastor, sí, un letrero, una canción. una canción, sí. Entonces... Está bien hecho el trabajo, si tú te das cuenta, esa es la idea, confundirte, Wow. que te pierdas. Entonces el Fuerte. trabajo está súper bien hecho. Porque tú te sientes bien, porque te dicen, mira, esta persona hizo un montón de buenas obras, entonces tiene cierto título ahí honorífico entre todos los honoríficos. Entonces tú quieres llegar a ser como esa persona, porque te ocultan al Cristo. Cuán importante entonces es sacudirnos, ¿no? de todo eso y empezar a desplegar y enfatizar y centralizar al Hijo de Dios, que es el mensaje, ya que estamos ahí por transmisión, amigo, que es el mensaje de este libro. El mensaje de este libro tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios, quién es, lo que hizo, lo que es para nosotros, etcétera. Entonces, cuando nosotros lo ocultamos de la gente, yo creo que eso es algo súper grave. Y Dios, yo creo que lo ve como una de las cosas más graves que hay. Porque en el fondo estaría haciendo que todos se vayan por un camino equivocado, po. Es que volvemos a lo Estáis mismo. desviando el riel en Tú el fondo. ocultas al Cristo y tienes el control de la gente. Porque tú le muestras a Cristo y la gente va a ser libre. Wow, eso es muy cierto. Puede tomar decisiones. Imagínate lo importante, yo puedo decidir cómo orar. Te vuelves en alguien peligroso. Claro, yo puedo decir cómo orar, yo puedo decir cómo me relaciono con Dios a través de su Hijo. Y vuelve a ser importante el Hijo.
Entonces ya, como dices tú, no es importante la ropa, no es importante las obras, no es importante. Deja todo eso de lado. Mm. Entonces, es eso. O sea, si tú le das a las personas la oportunidad de conocer a Cristo, los haces libres. Qué Mira, hermoso. Qué hermoso es eso, pensarlo así y también, bueno, esforzarnos por hacer eso, por tratar de sacudir ese espíritu de ahogamiento a Cristo y volver a traerlo ante los ojos de la gente, que es lo importante. Entonces él enseña Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos. Y esta primera petición, santificado sea tu nombre. antes de la parte de santificado, yo te había hecho una pregunta en algún momento del cielo, Mm. ¿cierto? ¿Por qué dice Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Hay más de un cielo? Bueno, la verdad es que el cielo en la Biblia no es simplemente el lugar, digamos, astronómico, ¿no? El universo, sino que la Biblia también enseña que el cielo es el lugar donde Dios habita, la casa del Padre. Ahí el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, claro, de hecho cuando Pablo, por ejemplo, él recibió revelación especial, él dice en la epístola de los Corintios que él fue llevado al tercer cielo. Y ahí uno queda como, o sea, hay más de uno y hay más de dos. ¿Cuántos? Bueno, entonces el cielo es este lugar donde el Señor habita. Y creo que el Señor Jesús nos enseña, nos direcciona a pensar que estás en los cielos, para decirnos también que si Él es nuestro Padre, que está en los cielos, y ese es su hogar, en la casa del Padre, este no es nuestro hogar final, no es nuestra morada final, ¿no? Y también para hablarnos de su majestuosidad, de su poder, porque uno cuando piensa en el cielo, ¿dónde mira? Hacia arriba, a lo Hacia más arriba, alto. hacia arriba, o sea, cada vez que uno piensa en algo celestial, ¿no? Del cielo, está arriba de ti. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios está, Más, por sobre. claro, Dios está allá, ¿no? Es poderoso, es grande, potente, pero a la vez es tu Padre, está cerca. Y refleja en el fondo también su poder. Padre nuestro entonces que está en los cielos, un sentido de reverencia, de majestad, de temor, para acercarnos a Dios. Está estas dos combinaciones que me encantan que siempre hace la Biblia, que por un lado hablan de Dios como alguien tremendamente glorioso y elevado y majestuoso, pero a la vez cercano, a la vez íntimo, Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Mezcla las dos cosas, Padre y majestuoso porque en los cielos. Pero las dos cosas, Dios es las dos cosas. Y luego dice la primera petición, santificado sea tu nombre. Y como vimos en el programa pasado, la palabra santidad es cortar o apartar algo. Entonces cuando oramos que el nombre de Dios sea santificado, que es la primera petición, o sea, el Señor nos enseña que antes de empezar a pedir por el pan, empezar a pedir por los pecados de uno, que nosotros deberíamos considerar que la primera cosa que deberíamos tener en la mente es orar para que el nombre de Dios, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios sea apartado. Pero ¿cómo apartado? Santificado, atesorado, amado, que es lo contrario de la blasfemia. La blasfemia es deshonrar a Dios, es pensar que Dios es un cualquiera, que de hecho hay muchas groserías con Dios, precisamente así se blasfema su nombre. Pero honrar o santificar el nombre de Dios es atesorarlo, amarlo por sobre todo. Entonces lo primero, santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea amado, atesorado, apartado. Que tu nombre sea glorificado.
Lo primero y más importante que el cristiano necesita es la honra y la gloria en nombre de Dios. ¿Qué te parece eso? Me parece fantástico, o sea, genial. De verdad, por lo mismo quería que tratáramos el Padre Nuestro. Porque comenzar una oración de esa manera, como dices tú, tan personal, y pedir para que el nombre de tu Dios esté por sobre del de cualquier otro, por siempre, es impresionante, o sea, es increíble. Y después continuar con la oración, o sea, por eso le pidieron, oye, enséñanos a orar, o sea, imagínate partir así, no pidiendo por mí, no por ti, ni siquiera dándole las gracias. Primero glorifiquemos tu nombre. Claro. Y después nos conversamos. Y ¿sabes qué? Bueno, ya estamos finalizando. Estoy medio emocionado. Tal vez podríamos quedarnos otra hora. Si no, es ¿no? que el tema es muy bueno. Yo dije, este tema es muy bueno. No, pero mira, solamente quiero hacer un alcance que tiene que ver con cuando pedimos que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado, sea apartado, sea honrado, que es lo que eso significa. El que lo pide debe desearlo. Claro. Entonces tú solo deseas que Dios sea amado, glorificado, honrado. Tú solo lo deseas cuando entiendes quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Porque de otra forma te da lo mismo. Te da lo mismo si Él es glorificado o no. Si tú no sabes quién Él, es como cuando Faraón le dijo a Moisés, ¿y quién es Jehová para que yo lo obedezca? Entonces muchas veces se repite esta frase, ¿no? Santificado sea tu nombre, santificado 50 veces. Pero realmente yo deseo que su nombre, y no el mío, la gloria personal, yo verme, que su nombre sea exaltado, que sea atesorado en mi vida y en la de los demás, en la de mi iglesia y en mi sociedad, y que ojalá todos honren el nombre. ¿Realmente lo deseo? Solamente, y a esto es lo que voy, solamente alguien que desea sinceramente eso es alguien que ha conocido a Dios y que ama a Dios porque Dios lo amó a él primero. Claro, si te das cuenta, ya partiendo así, la oración sí o sí va a ser distinta. Sí. Ya eso cambia todo lo que ibas a decir después. Exactamente, sí. Bueno, y esta es la primera petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En nuestro modelo por orar nos lleva Jesús a pensar primero, cuando nos dirijamos a Dios, en nuestra relación con Él como Padre a través del Hijo, en su majestad porque está en los cielos, pero también en su gloria. Y solamente los que pueden pedir que su nombre sea amado, atesorado, son aquellos que han experimentado el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así nos amó el Señor. Amén, amén y amén. En el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
ese ha sido hoy nuestro programa de El Padre Nuestro, esta introducción al tema. Esperamos que haya sido de bendición para todos. Mandamos el saludo a los que nos han seguido por las redes sociales, nuestra hermana Margarita Illapán, que Dios la bendiga mucho, a su familia. Y también Joana Droguet. Sí, está me ahí. está escuchando. Sí, que Dios Saludos. bendiga, Joana. Gracias por escucharnos. ¿Les dejamos la invitación para la iglesia? Sí, dejamos la invitación para la iglesia para los días viernes en la tarde, para que nos reunamos a conversar. Estos mismos temas son súper importantes y enriquecedores. Y ya después, eso es a las 7:30. Los días viernes en la tarde. Y los días domingo empezamos temprano, a las 10 de la mañana, con el desayuno pastoral. Ahí invitamos al pastor. Y todos me llevan desayuno. Para analizar el sermón de la semana anterior. Sí. Y después tenemos el culto de las 11:30. a las 11:30. El culto de adoración. Así que todos cordialmente invitados a la Iglesia Presbiteriana de Chiloé, que se ubica ahí en Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, calle 1, número 16. Nos reunimos los domingos desde las 10 de la mañana en adelante, y los viernes nos reunimos en las casas. Nos pueden escribir ahí por redes sociales si necesitan saber la dirección o quieren comunicarse para conversar algo. Ahí está las redes sociales para que puedan comunicarse, y también si tienen alguna petición de oración, si necesitan algún tipo de visita, que alguien ore por ustedes o que alguien hable con ustedes, estamos totalmente disponibles para ello, y considérennos ya ahí, dispuestos para hacer eso. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Karen, ¿quieres despedirnos? Ok. Querido Padre, glorificamos tu nombre en este día. Amén. Y queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder contarles a las otras personas, a nuestros hermanos, las buenas nuevas, las cosas que hemos aprendido. Amén. Y seguimos aprendiendo. Sí, sí. Te queremos pedir por todos los que nos escuchan. Yo sé que van a salir muchas dudas, y para que por favor pongas en su corazón las respuestas, que puedan guiarlos y acompañarlos, para que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Amén. Y poder seguir conociéndote, amándote, respetándote, como lo hacemos hasta el día de hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, entonces nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao. La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presentó su programa Pastor Presbiteriano. La invitación queda extendida para volver a sintonizarnos el próximo viernes a las 21 horas. Hasta pronto.